hermanas. Gracias por continuar. En el primer video en números cubrimos los primeros dos temas, que es el Cordero Pascual y el tabernáculo. Ahorita estaremos cubriendo el sumo sacerdote, la serpiente en el poste y la estrella de la mañana. En mi opinión, estos son los cinco diferentes ah, puntos donde Jesús es mostrado en el número de números, o el Evangelio es manifestado en el libro de números. Y otra vez, números es el cuarto libro de Moisés. Y vamos a ir a cubrir esto. Vamos a cubrir ahora lo que es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era una persona que era escogida por Dios, no por el hombre, y esa persona mantenía su cargo hasta que moriría. Era una posición que tardaba por vida. Y el trabajo principal del sumo sacerdote era intervenir por la nación. Entonces el templo estaba dividido, o el tabernáculo estaba dividido en dos partes. Una, el lugar santo, donde habitaban, donde trabajaban los sacerdotes, y estaba el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, sino que solamente el sumo sacerdote una vez al año, para interceder por la nación. Jesús es referido como nuestro sumo sacerdote, pero no en el orden levítico, sino en el orden de Melquisedec. Vamos a mirar a profundidad dónde habla dentro del libro de Números. Si te vas en tu Biblia al libro de Números, capítulo 16, versículo 47. Dice: entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. El trabajo número uno del sumo sacerdote era hacer expiación por el pueblo. Y en este caso miras a Aarón haciendo exactamente eso, intercediendo. Había una plaga que había comenzado dentro del pueblo de Israel por consecuencia a su pecado, y Aarón fue a intervenir entre la mortandad, y la plaga se paró. Dice: y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Ese era el papel principal del sumo sacerdote, interceder por el pueblo. En Hebreos 7:21 dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso se está refiriendo a Cristo, y esa es una profecía de que habla acerca de Cristo en los Salmos. 1 Corintios 15 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí es una referencia a lo que es Jesús, también referido como el segundo Adán. De Adán, que es nuestro primer padre, conforme a la carne, heredamos nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Jesús, que es el segundo Adán, el hombre espiritual, de él también heredamos la naturaleza espiritual por medio de la resurrección. Hebreos 7 otra vez dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Como les decía al principio, el papel o la oficina del sumo sacerdote era limitada solamente por la muerte del sacerdote. O sea, no había un cierto tiempo donde el sumo sacerdote dejaba de ser sumo sacerdote. Pero en el caso de Cristo, como Él vive para siempre, Él será para siempre nuestro sumo sacerdote.
porque la muerte ni nadie lo va a poder separar de su posición. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, hagamos un pequeño pausa en el orden. Los sacerdotes solamente son sacerdotes conforme a diferentes órdenes. La Biblia habla principalmente de 4 diferentes órdenes sacerdotales. La primera orden sacerdotal es la orden levítica, que tendrías que ser descendiente de Leví, después específicamente de Aarón, que era el hermano de Moisés, pero aún así tenía que venir de la tribu de Leví. Se le consideraba el sacerdocio levítico. El otro orden que la Biblia habla es el orden de Melquisedec. Melquisedec era superior a Leví en el sentido de que Abraham le dio tributo a Melquisedec y Abraham era el padre de Leví, el abuelo de Leví por medio de Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob obviamente fue el papá de Leví, que era uno de las 12 tribus. Pero la Biblia habla también, Pablo en Hebreos, que hasta cierto punto Leví dio tributo cuando estaba en el cuerpo de su abuelo Abraham. Abraham le da tributo a Melquisedec, mostrando que Melquisedec era superior a Abraham. Y pues miramos este orden. La diferencia entre la orden levítica y la orden Melquisedec es que el orden Melquisedec era rey y era sacerdote. El orden levítico, un sacerdote no podía ser rey, porque los reyes venían de la tribu de Judá. Entonces, Melquisedec era rey de Salem, que era Jerusalén, y también era sacerdote del Dios Altísimo. So, eran las dos cosas. Otra de las cosas que eran características de Melquisedec es que no se conoce ni de dónde vino ni de dónde fue. O sea, no conocimos más acerca de esta figura. Entonces, de esa manera, Jesús es un sacerdote o sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. El tercer orden de sacerdotes que miramos es el orden eclesiástico que habla Apocalipsis, y este orden viene para todos los hijos de Dios. Cuando los santos están adorando en Apocalipsis y menciona, le dan adoración al Cordero porque nos ha hecho, dice, para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y más adelante tal vez voy a hacer un video acerca de los diferentes órdenes de sacerdotes, pero dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos con Dios sobre la tierra. La iglesia en sí somos llamados sacerdocio santo, y por lo tanto todos los hijos de Dios, todos los cristianos somos sacerdotes y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero ¿cuál es el cuarto? El cuarto es el orden nicolaita, que también Apocalipsis menciona ese orden, pero es un sacerdocio civil donde la gente se proclama a sí misma superior a los demás. Nico significa exaltado, laita significa gente o entre la gente. Exaltado entre la gente es un sacerdocio donde la misma persona se autoproclama exaltado sobre la gente. Y Jesús dice que él odia esta doctrina. Bueno, vamos más adelante. Ok. Dice 1 Corintios 15:53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Vamos al siguiente punto. Ya cubrimos lo que es el sumo sacerdocio de Cristo y cómo él es del orden conforme al orden de Melquisedec, no conforme al orden levítico, ni eclesiástico, ni nicolaita, sino como al orden de Melquisedec. Ahora vamos a ver acerca de la serpiente en un poste. Si vas en tu Biblia a Números 21:5, Números 21:5,
Dice, y halló el pueblo, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan, no, perdón, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, que era el maná. La gente aquí está reclamándole a Moisés acerca de por qué los había traído de Egipto, como si los hubiera forzado, ¿ah? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que retire o que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahora, esto es algo bien interesante porque ellos se quejan de que porque Dios los sacó de Egipto, que mejor los hubiera dejado allá. Am, pero realmente eso para Dios lo tomó como una ofensa, porque Dios estaba rescatándolos de Egipto y, ellos no estaban confiando en Dios. Dios ah, quita su protección un poquito y estas serpientes vienen y empiezan a morder a la gente. Entonces, la gente viene con Moisés y le pide ayuda. Moisés interviene con Dios y Dios le da una cura bastante interesante. Dice, haz una serpiente de bronce. El bronce significa juicio en la Biblia. Entonces, haz una serpiente de bronce y ponla en alto. Y cuando la gente sea mordida por la serpiente, por fe, ellos tienen que venir y mirar la serpiente de bronce y entonces van a ser sanos. Aparentemente una locura. ¿Cómo puede mirando tú a una serpiente de bronce, curarte? Eso no es medicina. Pero sin embargo, requería obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios buscaba, que la gente pusiera fe en su palabra. Si yo digo algo, no tiene valor. Pero si Dios dice algo, eso sí tiene valor. Amén. Dice, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna persona o alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Okay? Ahora, ¿qué tiene que ver la serpiente de bronce levantada con Cristo? Muy buena pregunta. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 14. Mira lo que dice Jesús a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo tiene que ver esto? Otra vez, Dios busca obediencia. Dios busca la fe, nuestra obediencia a su palabra. Y lo que Jesús está diciendo aquí es similar a lo que Moisés dijo. Moisés dice, si alguien es mordido por una serpiente, mire a la serpiente de bronce y va a sanarse. Jesús está diciendo, si alguien quiere nacer de nuevo, si alguien quiere ser salvo, tiene que hacer lo mismo. Porque el Hijo del Hombre va a ser levantado en la cruz. ¿Okay? Dice, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo mismo como con Moisés. ¿Cuál es la diferencia? Que a nosotros nos ha picado la víbora, no de cascabel, sino de pecado. Nosotros estamos infectados con la ponzoña del pecado en nuestros seres, en nuestras almas. Y la única salvación que tenemos es mirar al Hijo de Dios en la cruz, sacrificado por nosotros, poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Eso es todo lo que tenemos que hacer.
Amén. Ahora, la tercera cosa que miramos aquí es otra profecía acerca de la estrella de la mañana. Regreso con Números 24:17. Okay, aquí tienes a este profeta profetizando, que aunque era un profeta, se puede decir, um, no era un profeta necesariamente bueno, sino que era un profeta que profetizaba por dinero, pero Dios le permite mirar aún así um, el futuro. Dice lo que dice este hombre. Ah, Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. So, aquí está una profecía acerca de Jesús. Y lo que está diciendo, dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro. Cetro es lo que usan los reyes de Israel. Ahí dice, herirá a los sienes de Moab. Moab era la ciudad que estaba siendo conquistada. Pero dice, de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quede de la ciudad. Ahora, Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, estos magos también no eran necesariamente personas del pueblo de Israel, eran personas fuera de ahí, pero tenían acceso a la revelación que Dios les había permitido ver. Dice, lo que ellos dicen, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es interesante que a estos hombres también se les permite entender acerca de la venida de Cristo. Y ellos se refieren dice, hemos visto su estrella del oriente. Jesús en Apocalipsis dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús se refiere a sí mismo como la estrella resplandeciente de la mañana. Bueno, que Dios me los bendiga. Espero que haya sido de bendición y nos miramos en el siguiente video.